Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 225 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Educación y Democracia. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bueno, me bien. alegro mucho. Dije buenas tardes, pero para mí ya es de noche aquí en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Además de noche es invierno, entonces estoy abrigado porque se ponen frías las noches por acá. Bueno, ujú. Este artículo que escribiste esta semana, primero me encantó la referencia al artículo que comentaste, que es del doctor Gustavo Román Jacobo. Tengo el enorme privilegio de conocer a Gustavo personalmente, eh, y admiro muchísimo su obra literaria. Le he dicho, y lo digo acá también de manera muy abierta, pública y honesta, que creo que él es el principal intelectual de su generación en Costa Rica. Y eso es una salvada. Es una salvada tener a una persona con esa claridad y lucidez intelectual cuando se trata de analizar temas tan sensibles y tan complejos y tan críticos para la prosperidad de una nación, como lo es, bueno, la filosofía y la comunicación y la Ujú. ciencia política. Yo creo que él se reconoce a sí mismo más como un experto en comunicación política, pero su bagaje y su repertorio conceptual le permiten navegar con mucha fluidez en esos otros campos que mencioné, ¿verdad? Eh, y me gusta también que toquemos este tema de educación y democracia. Creo que la forma como él lo posiciona es que eh, eh, un pueblo ignorante no puede vivir en democracia. Tal vez es muy duro el uso de la palabra democrática, ignorancia, o Ah, tal vez es un ignorante. término que proviene de otra Ujú, época, porque hubo una época donde ujú. se sabía o no se sabía. Sí, Entonces, o se era ilustrado o se era ignorante. Pero hoy en día hay tantísimo conocimiento y hay tantísima información que todos tenemos altos grados de ignorancia en todo momento sobre una amplísima diversidad de temas. Y creo que lo que tú hiciste al traducir el texto de Gustavo fue referirte a la importancia de que haya un acervo básico de conocimientos que nos permitan desempeñar y ejercer la ciudadanía de manera eficaz, ¿verdad? ¿Cómo es el ejercicio eficaz de la ciudadanía en una democracia? Bueno, pues creo que eh, parte de un conjunto de conceptos que probablemente o ya hemos elaborado o vamos a elaborar ahora o podríamos ir incorporando si otras personas quieren unirse a esta conversación. Porque creo que este diálogo es diferente y no sé si es diferente él por sí solo o si este es el inicio de un cambio en la forma como al menos yo percibo nuestro diálogo, porque empiezo a sentir hoy más que nunca y sobre todo con este tema y en el contexto histórico político de Costa Rica, que tenemos una mayor responsabilidad que simplemente el gusto que nos da de partir y dialogar como padre e hijo en este tipo de configuración. Tenemos, eh, sabemos de muchas personas que se nos acercan ocasionalmente para saludarnos y decirnos que han visto algún episodio o que nos siguen con regularidad. Y eso está bien y eso lo agradecemos, pero siento que el tipo de mensaje que nosotros empezamos a elaborar desde acá, que es un mensaje sensato, es un mensaje eh, que buscamos posicionarlo como parte de un experimento del pensamiento humano,
de nuestra humanidad compartida, de nuestra responsabilidad ciudadana, de la aspiración que tenemos de la mejor versión de Costa Rica que podamos imaginar, de nuestra capacidad de co-creación demostrada por décadas de trabajo en lo público, en lo privado, en lo académico. Me parece que tenemos otro grado de responsabilidad y yo estoy dispuesto a asumirlo. Y me faltó decir otro tema más, ¿verdad? Y es el tema de la integridad. Yo creo que es importante que a estas alturas del cuento y de la historia seamos capaces de nombrar las cosas como son, con respeto, con, con franqueza, decir las cosas de frente. A veces nuestra cultura costarricense es un poco eh, eh, pasivo-agresiva, ¿verdad? Queremos externar nuestras discrepancias de una manera indirecta y me parece que también podríamos adoptar el ejercicio de la comunicación asertiva para decir las cosas como son. Aquí hemos sido abiertos para criticar ideas, para criticar planes, para criticar posturas, para criticar estilos, y eso es parte de lo que nos garantiza y obsequia el vivir en un régimen democrático tan maduro, y tan antiguo y tan robusto como lo es el costarricense. Eso es precisamente lo que queremos defender, pero no queremos defender la democracia de 1950, queremos construir la democracia del 2050 y más allá. Así que también creo que lo que estamos es buscando asideros conceptuales y sociales a partir de los cuales podemos empezar a tirar las líneas de la Costa Rica que queremos e ir construyendo poco a poco en la dirección de lo que creemos posible, porque tampoco es como que de aquí va a salir la versión de Costa Rica que queremos, simplemente estamos eh, transmitiendo con entusiasmo estas ideas que vamos a compartir ahora, que pues como siempre no sabemos qué rumbo van a llevar, pero sí creo que esto que estoy transmitiendo a manera de motivación personal es lo que quería decir y con lo cual quiero hacerme responsable desde ya la, por la expresión de las ideas que surjan hoy de nosotros y por la comunicación posterior que resulte de nuestra divulgación en medios digitales. Así que con esa introducción asumo además una responsabilidad, perdón, una seriedad extra a la que siempre acostumbro tener para esta conversación y con eso te cedo la palabra para que nos lleves adelante sobre este tema de educación y democracia. Yo creo recordar cuando estaba preparando el examen de bachillerato al final del colegio, en aquellos tiempos, eh, te daban un tesiario, era una serie de tesis para las que había que preparar para que en el examen te preguntaran algunas cosas. Y yo creo recordar que había una que se llamaba Educación y Democracia. Entonces, en Educación y Democracia se mencionaba como eh, exponente de, de esa preocupación, de esa preocupación de que la democracia se sustentaba en la existencia de un pueblo educado. Se mencionaba como gran líder de esa idea al doctor Castro Madrid, el, el fundador de la República, ¿verdad? Bajo su gobierno se fundó la República de Costa Rica, 1848. Y recuerdo también una tesis que me llamaba muchísimo la atención, estoy hablando de 1956, era la relacionada con la educación de la mujer, ¿verdad? Bueno, primero, eh, viví en un mundo donde en edad que estaban estudiando en distintos colegios
creo que los colegios públicos de San José eran el Anastasio Alfaro y el Colegio Superior de Señoritas. Había colegios privados y tal. Pero entonces llamaban mucho los argumentos y que creo que eran del mismo Castro Madrid, en el sentido de que educar a la mujer era educar a la futura, porque la mujer es la primera educadora. Y sobre todo en ese tiempo, la mujer era cuando nos tocó tener hijos, ya las cosas habían cambiado un poco y coparticipábamos en esa función de educación, aunque tu madre siempre tuvo un rol, creo yo, que mucho más intenso que el mío en la educación de los chicos y aportaba muchas tesis nuevas sobre educación y tal y cual. Yo las resistía tradicionalmente y finalmente acababa dándome cuenta de que tenía razón y tal. Eh, Esto me recuerda el tema de educación y democracia. Y paso a intentar desgranar el término este de lo que la educación da como requisito de la democracia. A mí me parece que saber álgebra o saber física elemental no sirve para gran cosa en la democracia. Digo, no posibilita la democracia. Yo creo que la educación que se necesita para que sustentar la democracia, pues tiene que ver más con elementos de ciencia política, tiene que ver con elementos de educación cívica, tiene que ver mucho con filosofía de la convivencia, qué es lo que nos sirve para convivir, porque la democracia me parece a mí que la finalidad que tiene es producir una convivencia más madura, más completa, más integral que cualquier otro sistema político. Entonces, la educación que necesitamos para vivir en democracia creo que tiene que ver más con ética. Tal vez es un ejercicio que yo he pensado en hacerlo y lo tengo que hacer. El ejercicio de por dónde empezar, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero si un día cayéramos en una exploración eh, intergaláctica, cayéramos en una sociedad donde no se conoce la democracia y donde posiblemente estuvieran como estábamos nosotros hace miles de años, ¿verdad? Sin organización social y tal. ¿Qué sería, si quisiéramos ser misioneros de la democracia, qué sería lo que tendríamos que enseñarle a esa gente, ¿verdad? Yo pienso que lo primero que habría que enseñarles es que todos, aunque no nos demos cuenta, aspiramos a la felicidad y que para la felicidad un requisito importante es eh, la convivencia en comunidad. Pero si uno vive en una isla desierta como Robinson, eh, el concepto de democracia no le va a servir de mucho. Ahí lo, lo- lo que le serviría más es el manual de cómo armar lanchas a partir de tronco de palmera. El concepto de democracia no le serviría de mucho, pero si encontramos grupos sociales que viven en desconfianza, que viven beligerantes, clarísimo que lo que necesitan es una forma de convivir. Y ahí sí que pienso que aunque
su vida sea muy rudimentaria, necesitan algún tipo de organización social, ¿verdad? Alguien, alguien tiene que, alguien tiene que dar ideas y estas ideas tienen que tener un mecanismo por el cual puedan ser aceptadas o puedan ser rechazadas. Me parece que ya ahí estarías elementalmente hablando de la necesidad de un sistema político y ahí el planteamiento que habría que hacerles es qué es una democracia, cómo se relaciona con la convivencia, cómo se relaciona con la felicidad. Vuelvo y cierro diciendo que el álgebra elemental o la física básica no sirven de gran cosa para ayudarnos a convivir socialmente o a imaginar si lo que necesitamos es un sistema democrático, parademocrático, un sistema mucho más primitivo que conduzca a algo como una democracia y tal. De ahí que cuando hablo de que es necesario o de que es incompatible con la democracia, la ignorancia de los ciudadanos, yo preferiría eh, decir que lo que los ciudadanos necesitan tener más que conocimientos es sensatez. Claro, hay una conexión entre conocimientos y sensatez, pero a mí lo que me llama la atención es tantas personas que he conocido que no tienen muchos conocimientos formales, pero que tienen una gran sensatez para relacionarse con los demás, para convivir en sus comunidades y para buscar su propia felicidad. O sea que por ahora mi tesis sería que si hubiera alguna forma de desligar, y creo que la hay, eh, conocimiento y sensatez, yo apostaría más por la sensatez de los ciudadanos, más que por el conocimiento de los ciudadanos, para hacer un sustrato donde la democracia pueda prosperar. Muy bien. Eh, Cuando estabas hablando de felicidad, ah, justo cuando ibas a empezar a hablar de felicidad, estaba yo anotando aquí que el orden promueve el bienestar. Es muy difícil estar bien en medio de constantes crisis o de padecimientos crónicos. Y el orden, de muchas maneras, viene a satisfacer esas necesidades que existen de, de salud, de educación, de abrigo, de sustento, de empleo, de seguridad. Mm, el tema de seguridad no existía cuando yo era niño en Costa Rica. Eh, a la vuelta del siglo XX, del siglo XXI, mejor dicho, era, eh, tenían mejores niveles de seguridad que varios países europeos. Y en estos últimos 24 años se nos, se nos descuadernó ese, ese patrón. Ni siquiera puedo decir que era una aspiración. Yo recuerdo que hace 20 años, más 22 años, a la vuelta del siglo también, cuando inicié mis estudios de paz en Noruega, la gente me preguntaba, ¿y la gente no se siente insegura viviendo en un país sin ejército? Y a mí honestamente nunca en mi vida me habían formulado esa pregunta. Entonces, escogí hoy a un grupo cercano de personas en Costa Rica para preguntarles que si no se sentían inseguras de no tener ejército y la reacción fue también igual de sorprendente que la mía, ¿verdad? No, nunca me había preguntado eso. Y seguimos sin ejército y creo que seguimos no sintiéndonos inseguros por no tener ejército.
pero estamos en un contexto de inseguridad ciudadana que ya lleva sus 2 décadas de deterioro y pues de nada serviría tener un ejército tampoco, porque ningún ejército del mundo ha sido capaz de contener los niveles de inseguridad y violencia eh, que trae consigo la industria de el tráfico ilegal de narcóticos. Y eso es lo que nos tiene francamente jodidos. No solo nos tiene eh, jodidos en términos de la cantidad, el crecimiento acelerado de homicidios en los últimos 2 años, pero pues sobre todo en los últimos 20, ¿verdad? Sino que también nos afecta muchísimo el involucramiento del dinero que genera el narcotráfico en la economía nacional, en el sistema bancario, en el mercado, en diferentes industrias como la industria inmobiliaria y, y también la participación paulatina de esos agentes que tiene esa industria en el sector público, en tribunales y en municipalidades y en otras entidades del gobierno central. Y eso es complicado porque devolverse de ahí mm, es, es difícil, ¿verdad? Mm, no es imposible, pero es difícil. Me devuelvo al principio de lo que estabas diciendo y anoté algo que cuando lo vi sentí como que había escrito algo muy obvio, pero nunca lo había visto de manera tan clara, y es que el fin de la educación pública es producir un pueblo educado, ¿verdad? Suena obvio, pero pues en realidad así es. La crisis de educación pública no es una crisis de enseñanza, es una crisis de falta de educación del pueblo. Esa es la crisis, no es una crisis de enseñanza. Entonces nosotros que hemos estado hablando por mucho tiempo sobre alguna manera de circunvalar, ¿verdad? De darle la vuelta a ese problema para atenderlo desde otros frentes, tal vez en alianza público-privada, con otro tipo em, de estrategias más relacionadas con el entorno, con el ecosistema, con los estímulos, con las oportunidades, con incentivos que se pudieran generar incluso desde el sector privado. Eh, la crisis que, que tenemos que gestionar es la de un pueblo mal educado. Eh, y diría, dentro de los temas que empezaste a mencionar, que eran pertinentes y prioritarios para la educación de un pueblo, que la educación del pueblo para lo que le sirve es para la toma de decisiones. Y no estamos hablando de la toma de decisiones político-electorales. En un país como Costa Rica es casi irrelevante quién ejerza la presidencia de la República, porque el Estado tiene la robustez suficiente como para seguir funcionando, administrando la cosa pública casi de manera automática por 4 años, por 8 años, en algunos casos, en algunas áreas, ese Estado robusto ha venido trabajando de manera automática, administrando la cosa pública por 1 o 2 décadas sin que haya habido verdadero avance, verdadero impacto de timón de la persona responsable por ejercer la jefatura del Estado. Em, pero lo que hemos dicho desde que empezamos a grabar estas conversaciones, cuando empezó la pandemia, es el costo de oportunidad o la pérdida de oportunidades de las decisiones que no se toman hoy, que podrían tener un impacto trascendental en el futuro de este país en las décadas venideras.
Aquí compartimos mucho también la idea de que eh, gestionar y gobernar y educar se parecen muchísimo a la agricultura porque consisten todas en sembrar Ujú, semillas, ¿verdad? Semillas que sembramos hoy y algunas van a germinar, pero no todas. Y algunas van a dar muchos frutos por mucho tiempo, pero no tenemos ninguna certeza de que ninguna de ellas nos vaya a dar suficientes frutos en 4 añitos como para que podamos dedicar nuestra agenda política de 4 años solo a sembrar la hierbilla que puede crecer ahí a corto plazo, ¿verdad? Y decir, vamos a hacer una gran siembra de orégano. Y pues sí, qué bueno que hay orégano y qué rico hacerse un té de orégano y ponerle orégano a la comida, pero lo que queremos son árboles robustos que nos den sombra, que nos den fruto, que nos den madera algún día, que alimenten a muchas otras especies. Creo que la idea es esa, ¿verdad? Pensar en que nosotros lo que estamos es gestionando un jardín y ojalá que ese jardín crezca y se convierta en un bosque. Y bastante del experimento republicano costarricense es un bosque que empezó siendo una milpita. Hasta nuestras ujú, ujú, canciones bucólicas de ujú, antaño ujú, se referían a nuestro país como una milpita, ¿verdad? Y unos bueyes. ujú, Ya quedan muy pocos costarricenses que lo que tienen o a lo que aspiran es a una milpa y a unos bueyes. ujú, Pero sí creo que la inmensa mayoría de costarricenses hoy a lo que aspiramos y a lo que tenemos derecho y a lo que merecemos es a un país donde haya mucho menos o al menos menos grosera desigualdad socioeconómica entre los que han podido surgir eh, y los que no han podido surgir. Recuerdo cuando Bill Gates empezaba a transitar de su encarnación de empresario de tecnología hacia filántropo global. Y él escribía mucho sobre la diferencia entre pobreza y desigualdad y la importancia de atender la desigualdad más que de atender la pobreza. Y en aquella época yo no sabía nada sobre el tema. A mí me parecía que lo importante era erradicar la pobreza y ese era nuestra cantaleta, porque no le puedo decir de otra manera, de un gobierno tras otro en nuestro país, de decir, vamos a eliminar la pobreza, vamos a eliminar la pobreza. Los últimos gobiernos lo que han hecho es que han sido lo suficientemente francos como para decir, vamos a contener el crecimiento de la pobreza o vamos a reducir la pobreza en 2 puntos o vamos a atender una parte de la miseria extrema, ¿verdad? De la pobreza extrema que se llama, que se le denomina miseria. Pero lo cierto es que desde hace 25 años esa discusión que sostenía Bill Gates, a mí lo que me enseñó es que lo que es más complicado porque es resultado de una estructura violenta es que unos adquieran grandes cantidades de riqueza mientras otros en la misma calle siguen igual de pobres. No voy a caer en la falaz argumentación de algunos políticos o aspirantes a político que ha habido en este siglo de decir que el rico tiene porque le ha quitado al pobre. Incluso me parece que el presidente Rodrigo Chávez ha llegado a insinuar que las élites socioeconómicas de Costa Rica tienen lo que tienen porque han desatendido al pobre. Y yo creo que esa es una retórica populista, falaz, y creo que es fácil de demostrar que ni siquiera tiene un asidero eh, causal, ¿verdad? No hay una causa que diga, claro, aquí está el momento en que esta persona que se hizo rica le quitó a la persona que continúa siendo pobre. Pero al margen de todo eso, lo que sí creo que necesitamos es un pueblo educado capaz de tomar decisiones para reducir a la mínima expresión posible esa desigualdad socioeconómica que tanto nos afecta porque es muy violenta. Y
quiero hacer pausa acá y luego retomo otras dos ideas más adelante. Estás en mudo. En el tema de la preparación del ciudadano para la democracia, es importante tener en cuenta que de lo que se trata no es solamente de preparar el aparato de toma de decisiones del ciudadano. O sea, no se trata solamente de que el ciudadano logre tomar decisiones que conduzcan hacia un ejercicio más pleno de la democracia, hacia una gestión mejor del bienestar. Hay un tema relacionado con la voluntad, ¿verdad? Hay un tema que es más bien afectivo y es el que más me preocupa. Yo creo que si saliéramos a hacer una encuesta sobre qué valora la gente desde un punto de vista cognitivo, si valora más la democracia que el autoritarismo, arrasaría la respuesta de que lo que valora más es la democracia. Pero entre decir que el ciudadano valora mucho la democracia y examinar qué está dispuesto a hacer para robustecer esa democracia, ahí me parece que habría unas brechas importantes. Yo pienso que con la democracia nos pasa algo parecido a lo que le pasaría a alguien que vive en una zona donde el, el aire que respira es de buena calidad y de pronto el aire se empieza a corromper por las razones que sea y empieza a haber problema de que ya no se puede salir a cualquier hora, ya no se puede salir sin mascarilla, ya hay que atender de una cierta manera a algunos habitantes que tienen problemas respiratorios y que antes no había que atenderlos especialmente porque todo el aire era bueno. Hemos respirado Hemos respirado un sistema democrático que no es perfecto, porque no hay ninguno perfecto, ¿verdad? La democracia es un ideal y, nunca lo alcanzaremos, ¿verdad? Nunca lo alcanzaremos, pero hay grupos sociales que están más cerca y grupos sociales que están más lejos. A mí me parece que en Costa Rica durante muchos años no ha habido ningún tipo de discusión sobre si estamos contentos con la democracia que tenemos. Pero en este momento creo, posiblemente por el desarrollo intelectual de la gente, por, no sé, el mayor grado de profundización que haya sobre la realidad que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de los lunares que tiene la democracia. Y uno de los lunares más serios que tiene, a mi juicio, el sistema, es que ha funcionado solo, ha sido un mecanismo de movimiento continuo que lo vimos funcionar. No hay que ponerle baterías, no había que ponerle gasolina, no lo tenía que mover el viento, funcionaba solo. Y bueno, en esto éramos un país muy afortunado porque la democracia funcionaba sola, ¿verdad? Pero yo siento que está llegando el tiempo en que nuestro conocimiento de los lunares que tiene nuestra democracia requieren que nos arrollemos las mangas para hacerlo funcionar de una cierta manera. Y eso necesita, sin duda, un aporte de los ciudadanos. No es posible de una vez cada 4 años nosotros estemos completando lo que nos parece que es toda la responsabilidad que tenemos con el sistema democrático. Creo que tenemos otras responsabilidades con el sistema democrático. ¿Y qué es lo que nos lleva a darnos cuenta de eso? Bueno, tú mencionabas antes una de las
de las constataciones que nos llevan a pensar que el sistema democrático nuestro necesita un tune-up, y es que se nos ha venido haciendo muy grande la brecha social, la brecha socioeconómica. Y cuando uno piensa en la brecha socioeconómica y la mira solamente en presente, pues uno puede decir, pero es que, ¿cómo se puede reducir la brecha socioeconómica si aquí los productivos son estos y los eh, menos beneficiados por el sistema son estos otros? Pero me parece que eso es una falacia, me parece que eso es una trampa. Y la trampa está en que posiblemente antes de que se dé una brecha en los resultados, ocurre una brecha en las oportunidades. Y es muy fácil demostrar eso a nivel micro. El niño que hoy está naciendo en una familia de escaso desarrollo económico y social tiene más probabilidades de ser pobre que el niño que está naciendo en una familia dotada de otras circunstancias económico-sociales. Parte del movimiento continuo de esta maquinita de, de, de operación democrática nos la dio durante mucho tiempo el sistema educativo. Y es que el sistema educativo era un elevador, era un ascensor, ¿verdad? El chico pobre venía, se matriculaba en un colegio, hacía su bachillerato, iba a una universidad gratuita y muy buena, la Universidad de Costa Rica en ese tiempo, y desde luego que cuando se graduaba había cambiado el juego de las oportunidades que le correspondían cuando nació, ¿verdad? Había realmente un quiebre en la tendencia de su destino, ¿verdad? Pero hoy el sistema educativo se nos complicó, ¿verdad? No está rindiendo esos resultados. Posiblemente la población se multiplicó por 5 o por 6 y tal, pero todos esos cambios de variable hacen necesario que le demos una revisada al sistema democrático, y no tenemos la costumbre de aportarle al sistema democrático nada más que esos días que antes eran de charanga, ahora son un poquito más serios, de las elecciones nacionales. De ahí que la cuesta arriba no está en darnos cuenta de qué es la hoja de ruta que deberíamos seguir para mejorar el sistema democrático. La cuesta arriba está en cómo hacer para que estemos dispuestos a aportarle al mejoramiento del sistema lo que obviamente necesitará que le aportemos. Antes hablabas de convivencia y convivencia significa vivir juntos. Mm, Me parece que eso invita a toda persona. No es necesario que les llamemos ciudadanos, por cierto, porque cualquier persona que haya tomado la decisión o que por la razón que fuera haya caído en Costa Rica, eh, tiene la posibilidad de aportar a esa convivencia y se Sí, verá sí. altamente beneficiada si otros, aunque no los conozca, también aportan a esa convivencia, ¿verdad? Ujú, La ujú. convivencia es lo colectivo, eso es lo comunitario. Recuerdo siempre con grata sorpresa cómo es la idiosincrasia de la cultura japonesa, donde por 2000 años o quizás más, han cultivado
la toma de decisiones individuales para enriquecer primero lo colectivo, con Ujú, la idea de que si lo colectivo es, es nutrido y es rico y es abundante, habrá suficiente para el individuo, ¿verdad? Es el mismo principio de negociación de de Uri y Fisher, de agrandar el pastel, ¿verdad? Si agrandamos el pastel, entonces es casi una consecuencia inevitable que la tajada que nos llevemos para la casa va a ser más grande que si no hubiéramos ayudado a acrecentar el pastel. Entonces la invitación para toda persona que vive en Costa Rica, incluso para quienes viven en Costa Rica de manera nomádica o esporádica, eh, es a buscar maneras de satisfacer necesidades locales. Porque lo hemos dicho acá y lo hemos dicho de manera como muy romántica, ¿verdad? Que el futuro de la democracia costarricense descansa en los hombros de los gobiernos locales. Pero la verdad es que habría mayor bienestar en Costa Rica si tuviéramos 84 mejores alcaldes de los que tenemos hoy, sin menospreciar a los que tenemos hoy, pero creo que no le hemos dado como pueblo educado la importancia que tienen las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque podríamos tener 84 alcaldes de élite y francamente, con el respeto que me merecen cada uno de ellos y los anteriores, no hemos tenido un centenar de alcaldes de élite al mando de nuestros cantones, eh, nunca. Y podríamos tenerlo de manera relativamente accesible. Creo que el bienestar de las personas y de las familias y de los barrios y de las comunidades mejoraría tangible y aceleradamente si tuviéramos mejor gobernanza municipal. Eso creo que es más importante que tener un mejor o un peor presidente. Em, Eso también hay que atenderlo, pero el impacto en el bienestar siento que es más palpable si la gestión municipal es mejor de lo que es actualmente, ¿verdad? Si me dicen que hay un cantón que desempeña con una nota de 9.5, pues me retracto de lo que estoy diciendo, pero creo que ningún cantón tiene un desempeño en la eficacia de lo que le corresponde como gobierno local de de esa calidad, ¿verdad? De esa calidad. Luego mencionaste ahora lo del ideal democrático, ¿verdad? La democracia como un ideal que, que es aspiracional. Es como los derechos humanos. Los derechos humanos están garantizados. Y bueno, depende cómo lo vea uno, ¿verdad? Uno puede decir, sí, están garantizados porque ahí hay un papel que dice que yo tengo derechos humanos a tales y cuales eh, aspiraciones, libertades, derechos, privilegios. Pero lo cierto del caso es que los derechos humanos no están eh, no están dados por sentado. Los derechos humanos hay que eh, eh, sostenerlos y revisarlos y eh, deshiervarlos y enriquecerlos y fertilizarlos todos los días. Así es como garantizamos que tengamos más o menos vigor en los derechos humanos. Es como un sistema inmunológico. ¿Tenemos buen sistema inmunológico? Bueno, ahí depende, ¿verdad? Puede ser que hoy sintamos que tenemos un sistema inmunológico muy fuerte, pero ahí mañana nos resfriamos. Entonces ahí tuvo una crisis nuestro sistema inmunológico, pero podemos hacer algo todos los días para tratar de robustecerlo siempre. No es como que eso se agote. Los derechos humanos tampoco se agotan si estamos constantemente fertilizándolos y viendo por ellos. Pues lo que siento es que, así como la democracia es un ideal aspiracional, me parece que también la paz lo es. Y
Si yo me imagino a un pueblo educado tomando decisiones, lo que me imaginaría es un pueblo educado tomando decisiones para alcanzar la mayor armonía de la manera más creativa y de la manera más sensata posible. Me gusta el uso de la palabra sensata, ¿verdad? Porque la sensatez no se aprende en la escuela. Yo creo que la sensatez es el resultado de la experiencia práctica que nos da el tener contacto eh, cercano y consciente entre la mente y el corazón. Y cuando vamos actuando desde ese lugar, mente, corazón, vamos acumulando experiencia en sensatez. Tienes mucha razón de que ese es un valor, eh, yo diría que altísimamente destacable. No necesitamos eruditos, ni necesitamos graduados universitarios, ni necesitamos bachilleres de colegio, ni necesitamos niños que hablen inglés, ni necesitamos personas muy duchas en aritmética, pero necesitamos que todas las personas sean sensatas. Y bueno, ¿cómo, cómo nos desplazamos hacia ese ideal aspiracional de la sensatez? Eh, es un desafío interesante. Yo, por sesgo, diría que la sensatez es causa y consecuencia de la paz. Y si soltamos a rodar una pequeña bolita de nieve en la parte más alta de la montaña, eh, anhelando la paz, lo más probable es que de camino hacia abajo, por el puro efecto de la gravedad, se va a ir ampliando esa bolita de nieve y lo que va a llegar abajo va a ser una gran avalancha de bienestar abundante que alcance para todas las personas. Pero cuando digo que alcance para todas las personas, no quiere decir que el que vive hoy en día en la miseria pase a ser pobre y que el que sea pobre pase a ser de clase media baja. No, no es esa la abundancia a la que me refiero a una abundancia de oportunidades, donde cualquier persona disponga de suficiente tiempo todos los días para ganarse su sustento y también para aspirar a sus sueños. Ese derecho siento que lo hemos perdido y entre mayor sea la brecha de desigualdad socioeconómica, menor es la capacidad de alcanzar los sueños que tiene, sobre todo la comunidad que vive en condición de vulnerabilidad. Pero cuando esa comunidad que vive en condición de vulnerabilidad pierde su capacidad de alcanzar los sueños, también la pierde la comunidad que vive hoy en día en condición de privilegio. Veamos a dónde está hoy en día la comunidad que vivía en condición de privilegio en Venezuela durante las últimas 3 décadas del siglo XX. Bueno, ya no están en Venezuela, ¿verdad? Entonces creo que es importantísimo darnos cuenta de que estamos serruchando la rama sobre la que estamos parados. Y en esto no tiene nada que ver ni este presidente de la República ni ningún otro. Tenemos que ver los ciudadanos y nuestro liderazgo y nuestra capacidad de sensibilizarnos y de analizar la realidad política, jurídica, histórica, económica de nuestro país desde la sensatez. Eh, yo con esto me doy por satisfecho. Yo quisiera terminar con una metáfora. Si se te descompone un artefacto, se te descompone el televisor o se te descompone la lavadora, uno puede llegar por ahí con un alicate y una atornilladora a intentar resolver el problema, pero eh, no lo vas a resolver, a no ser que sea una cosa muy trivial. Y entonces lo que todos sabemos es que tenemos que recurrir a quienes tienen algún conocimiento conceptual sobre el aparato que se descompuso. Yo creo que en el caso de la democracia, eh,
el asunto no está descompuesto, pero sí chirria y chirria medio feo, ¿verdad? eh, y ves otros espejos internacionales y tal, ves las nuevas generaciones y las aspiraciones que tienen y tal, y tú te das cuenta de que eso no lo vas a poder arreglar con un alicate y un atornillador. Hay que eh, seguir algún camino conceptual. No digo yo que tengas que seguir a unos gurús, sino que yo pienso que lo que habría que hacer es recorrer el camino intentando que nos vayamos haciendo más sensatos en el recorrido. Y esto es posible. Y a mí me parece que una forma de producir sensatez, eh, imagínate si dijéramos, bueno, la sensatez es casi una variable espiritual. Y seguramente tenemos que hacer unas actividades espirituales para producir sensatez. Eh, yo he visto surgir sensatez simplemente a base de diálogo, ¿verdad? Todos los que hemos tenido experiencia en ver desarrollos grupales, nos damos cuenta de que surge la sensatez de procesos grupales donde hay diálogo, un diálogo de unas determinadas maneras. Así que eh, creo el marco conceptual que habría que seguir es, en parte, buscarse una forma de diálogo que sea constructivo, ¿verdad? No un diálogo a ver quién gana, sino ni un diálogo a usar cualquier tipo de regla, ¿verdad? Y la regla es al otro y tal cual. Por ese camino no estamos dialogando de manera que se produzca sensatez. O sea que yo veo el problema como muy serio, pero las soluciones, si las buscamos, las encontramos. Y no son rocket science, no son ciencia de aeroespacial, sino que la podemos encontrar, casi que diría yo, en la forma, como en los programas de resolución de conflictos. Yo siempre empiezo los programas de resolución de conflictos diciendo que uno mirando a los niños en un preescolar se da cuenta de que tienen una forma de resolver conflictos. Aquí tenemos un gran desafío, posiblemente implica algunos conflictos, pero desde el preescolar tenemos la semilla de sensatez que nos podría sacar de esta tarea que es muy importante. Y como es tan importante, creo yo que no debemos diferirla. Y creo también que está muy difundido entre nosotros el hábito de diferir, el hábito de posponer, el hábito de tal vez esto se resuelve solo. No se resolverá solo, no es imposible resolverlo. Busquemos unas herramientas y prácticas elementales y ahí sí enfrentemos el desafío de contribuir, porque eso es lo que me parece que va a ser más difícil, que una vez que esté claro el panorama de cuál es el camino que hay que seguir, eh, que los que empiecen a caminar no se vuelvan a ver hacia atrás y un día se den cuenta de que están caminando solos, que es lo que ha pasado aquí en muchas oportunidades. Nombramos un grupo de notables que nos digan cómo recorrer el camino, informe, el informe se queda solo, ¿verdad? Bueno, creo que por ahí anda la cosa. Muy bien. Eh, Creo que ha sido un diálogo fructífero y nos vemos a la próxima. Muy bien, de acuerdo. Hasta luego.